Ahora nos corresponde tratar los elementos esenciales de la responsabilidad extracontractual del Estado, con un énfasis especial en el concepto de daño antijurídico. Desde esta perspectiva, la responsabilidad consiste en la obligación que nace de la relación entre un acto y un sujeto de reparar el daño y los consecuentes perjuicios sufridos por la víctima. Lo anterior significa que, una vez ocurrido el hecho que causa el daño, surge automáticamente el deber de reparar a cargo de quien lo produjo. El daño es una fuente pues de obligaciones como el contrato o el delito, y a partir de él surge la obligación de que quien ocasionó el daño lo repare. Por tanto, en un juicio de responsabilidad podemos identificar, en primer lugar, un sujeto actor, que es la persona que produce el hecho dañino; en segundo lugar, una víctima, que es el sujeto que padece el daño y los consecuentes perjuicios; en tercer lugar, un daño, que es la lesión o afectación material o inmaterial que sufre la víctima; y en cuarto lugar, la relación jurídica de contenido obligacional que nace para quien produjo el hecho dañino y que puede consistir en una obligación de dar, hacer y o no hacer. Cuando hablamos de la responsabilidad patrimonial del Estado, esta tiene fundamento en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos y se configura cuando se producen los siguientes presupuestos. El primero, un daño antijurídico o lesión. En segundo lugar, una acción u omisión imputable al Estado. Y en tercer lugar, una relación de causalidad entre ambas. En este sentido, el Estado es patrimonialmente responsable cuando causa un daño que le es imputable por acción u omisión de sus agentes y por lo tanto debe responder por los daños causados, bien sea contractual o extracontractualmente. En este punto es importante precisar que la diferencia entre los regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual del Estado radica en lo que conocemos como títulos jurídicos de imputación del daño. Los títulos de imputación del daño en materia de responsabilidad extracontractual del Estado se encuentran definidos explícitamente en nuestro ordenamiento legal, mientras que en materia contractual no están determinados con el mismo rigor, por lo cual deben analizarse en cada caso concreto a la luz de los principios que rigen la actividad estatal, como son la buena fe, la igualdad, el equilibrio de las prestaciones y derechos, entre otros. Pero hablemos de la evolución histórica de la figura, porque en Colombia la responsabilidad extracontractual del Estado ha sido sujeto de debate desde la jurisdicción ordinaria y luego desde la jurisdicción administrativa, representadas en primer lugar por la Corte Suprema de Justicia y en segundo lugar por el Consejo de Estado. La Corte Suprema de Justicia tuvo competencia general para pronunciarse en materia de responsabilidad extracontractual del Estado hasta el año 1964, cuando el Consejo de Estado adquirió por disposición legal tal competencia. Antes de 1964, el Consejo de Estado tuvo una consecuencia residual en materia de responsabilidad estatal, circunscrita solo a la responsabilidad del Estado, derivada de las declaratorias de nulidad, de las expropiaciones y de los daños generados en desarrollo de los trabajos públicos. Con la expedición del Decreto Ley 528 del 64 y otras normas como el Decreto 01 de 1984, esto es el Código Contencioso Administrativo, y luego el Decreto Ley 2304 del 89, se trasladó al Consejo de Estado la competencia para conocer de los procesos de responsabilidad extracontractual del Estado. Esa corporación desde entonces resuelve sin limitación alguna todas las controversias contra el Estado colombiano. Inicialmente, la competencia para resolver los conflictos, como hemos dicho, de responsabilidad estatal, fue asignada a la Corte Suprema de Justicia por disposición del artículo 151 de la Constitución del 86, correspondiéndole resolver los negocios contenciosos en que el Estado era parte y que sustentaban o que daba lugar a la sustentación de sus fallos a partir de las disposiciones del Código Civil. El conocimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia hizo también que el tratamiento que se diera a la responsabilidad patrimonial del Estado se hiciera
desde una visión eminentemente civilista, al punto de que llegó a considerarse primero la teoría de la responsabilidad de vigilancia de los servidores públicos y de elección o de selección de los servidores públicos como una fuente de responsabilidad del Estado, que luego se haría radicar en cabeza del Estado directamente a partir de las disposiciones del 2341 del Código Civil. Acá es muy importante tener en cuenta que en una primera etapa la responsabilidad del Estado por provenir o por tener como sustento las disposiciones del Código Civil era eminentemente subjetiva. Esto es una responsabilidad en términos de demostración o de exigencia de demostración al particular afectado por el daño de situaciones de dolo o de culpa por parte del agente del Estado. Fue evolucionando hasta el punto del reconocimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia del concepto de falla en el servicio como título de imputación. Por medio de la falla en el servicio se reconocía que la culpa se radicaba en cabeza de la administración como consecuencia de cualquier falla generada por la prestación inadecuada, errónea o irregular de un servicio que ocasionara un daño, restándole importancia, por ende, a la culpa del agente que lo ocasionó. ¿Esto qué quiere decir? Que bastaba probar que ocurrió el daño, que ocurrió como consecuencia de una falla en el servicio, que el servicio estaba a cargo del Estado y en consecuencia acarreaba esa situación o traía como consecuencia el reconocimiento de la culpa del Estado y por ende de su responsabilidad. En cuanto a las competencias a cargo del Consejo de Estado, pues es importante que recordemos que el Consejo de Estado ha resuelto los casos de responsabilidad bajo los preceptos de la Constitución del 86 inicialmente y luego bajo las disposiciones de la Constitución del 91. Antes de la Constitución del 91, la Ley 167 del 41 consagró la acción ordinaria de plena jurisdicción. A partir de esa consagración, las personas afectadas por trabajos públicos podían demandar el acto jurídico causante del perjuicio o incluso la actividad que les ocasionó el daño o los afectó. A partir de allí, el Consejo de Estado enfatizó en que las competencias contra el Estado no podían resolverse con normas del derecho privado, pues al ser de naturaleza diferente, merecían que sus litigios fueran resueltos bajo los preceptos del derecho público. Pero fue hasta 1984 cuando el Consejo de Estado acudió a las teorías que permitían resolver los conflictos contenciosos, primero desarrollando y profundizando aún más en la falla del servicio, en el servicio, y en segundo lugar en la teoría del daño especial, según la cual el Estado debe indemnizar al ciudadano que sufrió un daño porque tuvo que soportar una carga especial que excedió, que superó el principio de igualdad. Fue entonces, luego en el 84, cuando el Consejo de Estado se refirió a la teoría del riesgo excepcional, que consiste en que el Estado debe responder por los daños causados a un grupo determinado de personas después de materializarse un riesgo creado y que en situaciones normales no están obligadas a soportar. Esta teoría supone que si el riesgo generado por el Estado es excepcional y ocasiona un daño, el Estado está llamado a responder e indemnizar íntegramente a las víctimas de este. A partir de 1991 y con lo consagrado en el artículo 90 de la Constitución de ese año, se incorporó una cláusula general de responsabilidad del Estado, según la cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.
del análisis de este artículo, que es el artículo 90 constitucional, de su campo de aplicación y de la garantía que significa para las personas que resulten afectadas por el Estado, se concluye que el régimen allí consagrado es más amplio y otorga mayor seguridad a los ciudadanos, pues además de establecer la responsabilidad patrimonial del Estado y ordenarle a reparar los daños antijurídicos que le sean imputados por el comportamiento de sus agentes, eleva la cláusula general a rango de constitucional. Podemos afirmar entonces que la responsabilidad extracontractual del Estado antes de la expedición de la Constitución Política del 91 se construyó a través de la doctrina y la jurisprudencia, desarrollando regímenes de responsabilidad por medio de los cuales resolvían las demandas de reparación presentadas contra las autoridades. A partir de la expedición de la Constitución del 91, la responsabilidad extracontractual del Estado se ha construido a través de la aplicación e interpretación de su artículo 90. Finalmente, se debe señalar que la jurisprudencia ya consolidada y la doctrina nacional y extranjera sirvieron de apoyo para resolver los casos específicos usando los regímenes existentes como títulos de imputación y avanzando hacia un modelo de responsabilidad mucho más acorde con la modificación del modelo del Estado que superó el Estado liberal y democrático de derecho para llegar al social y democrático de derecho, conservando, por supuesto, esos preceptos liberales que son sustrato de nuestra democracia. Como ya lo mencionamos, en este artículo se establece la cláusula general de competencia en los términos aludidos. Esta disposición establece que para responsabilizar al Estado es necesario que se demuestren tres supuestos a saber. El primero, un daño antijurídico. En segundo lugar, una actuación imputable al Estado. Y en tercer lugar, una relación de causalidad entre ambos, entre el daño antijurídico y entre la actuación imputable al Estado. La norma constitucional no regula los tipos de responsabilidad estatal ni la clase de perjuicios que pueden pretender las víctimas. La disposición constitucional fue redactada de manera tan amplia que las víctimas pueden pretender que se responsabilice al Estado colombiano por los daños antijurídicos causados contractual y o extracontractualmente, así como los que sean reparados la totalidad de ellos, sin importar que sean materiales o inmateriales. Volvamos entonces frente a esos presupuestos. En primer lugar, el daño antijurídico. El daño antijurídico se define como la lesión que sufre una persona y que no tiene el deber jurídico de soportar. Hay daños que no son antijurídicos simplemente porque las personas tienen el deber jurídico de soportarlos. La antijuridicidad no se deriva del hecho de que la conducta del autor sea contraria al derecho, y esto es muy importante, sino que se refiere al perjudicado en cuanto a que éste no tiene el deber jurídico de soportar el daño. Por eso, la concepción del daño antijurídico se centra en quien sufre el daño y no en quien lo causa. En este sentido, el punto de partida para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado no es ya si la actuación estatal fue irregular o no, porque incluso una actuación regular puede constituir un daño antijurídico porque vulnera el principio de igualdad entre las cargas públicas. El análisis que debe siempre centrarse en si la víctima tenía el deber o no de soportar el daño, con independencia, por supuesto, de la regularidad o irregularidad de la actuación del Estado. Para hablarles del daño antijurídico deben existir dos componentes. El primero, la identidad del daño. Este componente está relacionado con el alcance del daño como entidad jurídica, esto es, el menoscabo que a consecuencia de un evento determinado sufre una persona en sus bienes patrimoniales o extrapatrimoniales. La antijuridicidad, en segundo lugar. En este componente se hace referencia a si la actuación, acción o omisión de la autoridad pública que causó el daño no debe ser soportable por la víctima, ya sea porque dicha actuación es contraria a la Carta Política o a una norma legal, porque es irrazonable en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos, o porque no encuentra sustento en la prevalencia, respeto o consideración del interés general.
para que se pueda constituir la responsabilidad de la administración pública, debe existir y probarse el daño antijurídico. Para que el daño se repute como antijurídico debe tener las siguientes condiciones: que sea lícito, que sea efectivo y cierto, y que sea individualizado a una persona o un grupo de personas. Este aspecto tiene por objeto, pretende determinar que la reparación del daño que se reclama y la indemnización pretendida encuentren respaldo en una relación jurídica soportada en un derecho. Licitud es lo permitido por una disposición legal, lo que es conforme al orden público, lo que es conforme al derecho en suma. En consecuencia, quien hace la reclamación debe probar que existe una relación o esa relación respaldada en un derecho obtenido de manera lícita. Por ejemplo, no procedería la indemnización de perjuicios si el derecho reclamado es producto de una actividad ilícita. Por tanto, no sería admisible declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la detención preventiva de un procesado en donde el sindicado está vinculado a actividades del narcotráfico. Esto tiene mucho que ver con la previsión consagrada en el artículo 58. Recuerden ustedes que establece que se protegen o que se garantiza la propiedad y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Es determinante aquí también hacer referencia a otro elemento, a otra teoría, que es la de la confianza legítima, que otorga al administrado el poder de exigir la protección jurídica de sus expectativas legítimas cuando, al tener razones objetivas para confiar en la estabilidad de la situación jurídica preexistente, se ve frente a una alteración repentina que no le permite la adaptación y que desencadena un daño. El principio de confianza legítima funciona entonces como un límite a las actividades de las autoridades que pretende hacerle frente a eventuales modificaciones intempestivas en la manera tradicional de proceder, situación que además pone en riesgo el principio de seguridad jurídica, el valor jurídico de la seguridad. Por tanto, esa desconfianza que los ciudadanos tienen frente a la estabilidad que se espera de los entes estatales debe ser respetada y protegida por el juez. El daño es cierto cuando es real su ocurrencia, sin importar si es pasado, presente o futuro, si se trata de intereses pecuniarios o no pecuniarios, o si se trata de la afectación de derechos colectivos o individuales. En este contexto, cierto significa que esté probado que el hecho ocurrió, que produjo un daño, que este daño lo sufrió la víctima y que el mismo es antijurídico, es decir, que no tenía la obligación legal de soportarlo. Además, probar que el daño es real constituye uno de los elementos esenciales para que pueda tener lugar la declaración de responsabilidad patrimonial de la administración, como hemos visto ya. Ahora bien, en el carácter cierto del daño es necesario hacer referencia a tres situaciones que se pueden presentar. El primero, la amenaza y riesgo; el segundo, el daño consumado y perjuicio consolidado; y el tercero, el daño consumado y perjuicio no consolidado. Se protege la amenaza cuando se acreditan elementos objetivos que demuestran la inminencia del daño. El riesgo, que es abstracto, se protege solo excepcionalmente. Para determinar cuándo el riesgo de lesión definitiva puede ser protegido, es necesario hacer referencia al principio de precaución. Pues bien, la precaución desde el punto de vista jurídico es un principio que implica que ante la ausencia o insuficiencia de datos científicos y técnicos es conveniente, razonable y proporcional adoptar todas aquellas medidas que impidan o limiten la realización de una situación de riesgo que pueda afectar tanto intereses individuales como colectivos. El principio de precaución, por regla general, se aplica a asuntos de responsabilidad del Estado relacionados con el medio ambiente y los servicios médicos, es decir, en aquellos casos en los cuales la incertidumbre científica existe, en el entendido de que con él se determina si el daño era o no era evitable desde el punto de vista técnico. El daño consumado
es aquel en el cual se tiene certeza definitiva de su impacto económico y por tanto el daño emergente como el lucro cesante podrán determinarse a partir de la certeza de la ocurrencia del daño y sus consecuencias patrimoniales en la víctima, lo que producirá como consecuencia un pronunciamiento judicial de condenas en concreto. El daño consumado y no consolidado implica que se tiene la certeza de la ocurrencia del daño, mas no de la cuantificación del perjuicio. Por tanto, se producirá un pronunciamiento judicial en el que se declara la existencia y certeza del daño y si no se logra probar los perjuicios, se condenará en abstracto los perjuicios para que se cuantifiquen a través de un incidente procesal. Tratándose del daño consumado y no consolidado, se debe distinguir entre los conceptos de daño consolidado a partir de una situación existente y de daño no consolidado a partir de una situación inexistente. En el primer caso, esto es, el daño consolidado a partir de una situación existente, el juez decide sobre la extensión en el tiempo de la situación que se presenta. Por ejemplo, la muerte de un padre de familia, un caso en el que el juez determina el tiempo de la vida probable para ordenar el lucro cesante. El juez decide sobre la situación y sobre la extensión en el tiempo de la situación que se le presenta. En este supuesto, es necesario hacer referencia a la pérdida de oportunidad que se traduce en que el demandado ha privado por su culpa al demandante de una probabilidad de conseguir una ganancia o de evitar una pérdida. La estructuración de la pérdida de oportunidad requiere de una evaluación fáctica y jurídica frente no solo del eventual perjuicio propio de la pérdida de oportunidad, sino que requiere también o exige también analizar la certeza respecto de la existencia de la oportunidad perdida, la imposibilidad ostensible y definitiva de obtener un provecho lícito, así como la potencialidad apta de la víctima para obtener la consecución del resultado esperado. Como elementos necesarios para que se pueda configurar la falta de oportunidad o pérdida de la oportunidad tenemos, en primer lugar, la certeza de la existencia de una oportunidad y la certeza de que la posibilidad de adquirir el beneficio o evitar el perjuicio se extinguió de manera irreversible del patrimonio de la víctima. El daño se reputa personal cuando quien reclama la reparación del interés lesionado es su titular o titulares, bien sea por ser la víctima directa o indirecta del daño. La víctima directa, ¿cuál es? Pues es la persona contra la que se dirige en forma inmediata y explícita la conducta del agente del Estado. Por ejemplo, el individuo que pierde la vida, el que sufre en su integridad o libertad, el que se ve privado de su patrimonio. La víctima indirecta se trata de un sujeto que no sufre de forma inmediata y directa tal conducta, pero ve afectados sus propios derechos a partir del impacto que recibe la denominada víctima directa. El carácter personal del daño hace referencia a la individualización de las víctimas y a su legitimidad para recibir la indemnización material, inmaterial o la compensación correspondiente. Esta condición de existencia del daño necesita de la licitud y la titularidad sobre el derecho lesionado. La víctima, para efectos de la reparación, deberá demostrar la titularidad del derecho reclamado. Por ejemplo, para efectos de una reparación por muerte deberá acreditar el vínculo de consanguinidad, afinidad o parentesco establecido en la ley, y para la reparación por daño en las cosas deberá probar el derecho de dominio o allegar prueba de la posesión o de la tenencia si fuera el caso. Cabe recordar que cuando hablamos del daño antijurídico es importante hacer referencia al deber de la víctima de probar su existencia en el juicio de responsabilidad. Para ello, resulta útil distinguir el tipo de daño padecido de esta forma. Cuando estamos frente a daños a bienes materiales, le corresponderá a la víctima acreditar la relación jurídica lícita con el bien. Para ello, es pertinente probar la propiedad del bien o su posesión
con una escritura pública debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Por ejemplo, si se trata de un daño consistente en lesiones físicas, le compete a la víctima acreditar la pérdida de capacidad laboral, la incapacidad de que fue objeto que le impidió producir, etc. Frente a los daños a bienes inmateriales, la víctima, en cambio, debe probar la lesión física, psíquica o moral que le aflige, alegando al expediente copia de la historia clínica, los conceptos de los psiquiatras y psicólogos sobre la magnitud de la pena que lo acompaña, la lesión física, la amputación, por ejemplo, la pérdida del órgano, etc. En primer lugar, la Constitución del 91 elevó a rango constitucional la responsabilidad patrimonial del Estado. En el artículo 90 se estableció que para responsabilizar al Estado es necesario que se demuestren 3 supuestos, a saber, el primero, el daño antijurídico; el segundo, una actuación imputable al Estado; y el tercero, una relación de causalidad. Frente al daño antijurídico, debemos advertir que este concepto hace referencia a la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar. Eso resaltado, no está en el deber jurídico de soportar. Por tanto, no es un daño antijurídico aquel respecto del cual la persona afectada tenía el deber de soportar, como los que se derivan de cargas públicas. Por ejemplo, pagar impuestos, prestar el servicio militar obligatorio. Por otra parte, siempre corresponde a la víctima acreditar las condiciones de existencia del daño, esto es, el carácter personal y cierto del mismo. En este orden de ideas, el daño es personal cuando quien reclama la reparación del interés lesionado es su titular, y es cierto cuando es real su ocurrencia, sin importar si es pasado, presente o futuro. No es objeto de reparación un daño cuya fuente es lícita, ni aquellos que son eventuales.